Eh, Buenos días, vamos a hablar de la administración de medicamentos. Este es un tema que está relacionado directamente con la seguridad de las personas que estamos cuidando. Para hablar correctamente del tema de administración de medicamentos, lo que tenemos que hacer es saber que existen protocolos, que existen maneras de administrar un medicamento y que ellas van a estar en estrecha relación con lo que nosotros estamos trabajando continuamente, ¿no? Eh, Tenemos que saber que siguiendo este protocolo vamos a tener seguridad en la administración y que nos va a tener que servir como una guía para llevar adelante todas estas cosas que van a redundar o van a verse reflejadas en la mejor calidad de atención que le prestemos a las personas que estamos cuidando, evitar complicaciones secundarias de la administración de medicamentos y también eh, garantizar de que a las personas que estamos cuidando le estamos administrando el medicamento correcto. La administración de medicamentos entonces es un proceso profesional, es un acto profesional y nosotros tenemos que estar validados por una indicación médica. Hay algunas cuestiones particulares en las que no se tiene que tener la validación médica, o sea, no tenemos que tener un médico que nos haya dado la indicación, como por ejemplo cuando estamos administrando vacunas. Pero también hay planes y programas a nivel nación que nos ayudan a tener autonomía. Por ejemplo, la administración de anticonceptivos, la administración de algunos medicamentos antiparasitarios, generalmente tienen que ver con los parásitos, o algunos antibióticos cuando tenemos eh, programas, por ejemplo, de saneamientos de aguas, en las que se detectan que hay personas que tienen infecciones recurrentes, entonces no es necesario tener la validación médica, digamos la receta médica, la indicación del médico. Pero en el caso de que sea necesario, la indicación médica tiene que estar firmada con el número de matrícula del profesional que la indicó y debe hacerse anterior a la administración. Nosotros no podemos administrar un medicamento en el momento, no podemos administrar un medicamento y luego recibir una indicación. Eso solamente estaría factible de llevarse adelante en situaciones de urgencias que pueden darse en las guardias de los hospitales, en las ambulancias, en los centros de atención de guardia o emergencia. Pero inmediatamente finalizado el procedimiento, nosotros debemos requerir que el médico haga la indicación, no antes, porque no tendría validez para nosotros y no estaríamos con un respaldo legal por haber administrado algo que no correspondía. Dentro de las definiciones que tenemos que saber, bueno, ya habíamos hablado de que medicamento, droga era un sinónimo. El medicamento es una sustancia empleada para prevenir, para tratar o también para diagnosticar enfermedades y siempre tienen algunos efectos adversos o resultados no deseados, ¿sí? Efectos colaterales que puede producir un fármaco. Los más comunes son los trastornos gastrointestinales, pero también hay otros. En cuanto a seguir con las definiciones, la dosis es la cantidad de un fármaco que se tiene que administrar para producir el efecto en la persona. Y por supuesto que el médico tiene que hacer el cálculo para determinar cuál es la dosis exacta que se tiene que administrar. Y es nuestra responsabilidad administrar la dosis exacta. Para eso nos van a servir los conocimientos enfermeros, ¿sí? Hay dosis que son de mantenimiento y hay también dosis que son iniciales. Las dosis de mantenimiento es cuando ya se determinó que una persona necesita un fármaco para sustituir, por ejemplo, una falencia o una carencia de algo en su organismo y que se necesita durante todo el tiempo. Los medicamentos tienen una dosis tóxica, que es la mayor cantidad de medicamento capaz de producir algún efecto nocivo en el organismo. No que se pasó de un fármaco o tomó una segunda dosis o le administramos una segunda dosis. Y también existe la dosis letal, que como le habían
contado antes, es la dosis que ha logrado matar a la mitad de la población objeto de estudio, ¿sí? En el momento que se realizaron las pruebas diagnósticas y los pasos previos en la investigación de un fármaco. En cuanto a la sobredosis, es la cantidad de un fármaco que produce un efecto no deseado y que generalmente que se ha producido un error en la administración o que en algunos casos las personas voluntariamente las toman, llegan a producir la muerte o producen efectos tóxicos. La mayoría de ellos pueden llegar a ser irreversibles. Bien, en cuanto a la administración de medicamentos, es una de las intervenciones más frecuentes en el área asistencial, en el área de prevención y también en el área institucional. Nosotros tenemos que saber que estas tienen que estar estandarizadas y que si no se hacen normativas que regulen la administración de fármacos, no estaríamos trabajando correctamente. Por eso en los lugares donde no existen, están invitados a que ustedes las realicen, ustedes las confeccionen y las pongan a consenso para después implementarlas. Todas estas aseguran la calidad de la administración de un fármaco, ¿no? Cuando existen los protocolos y estos se llevan adelante de manera correcta, vamos a estar asegurando que hay calidad en los cuidados que estamos cuidando. Yo les decía recién que tienen que ser realizadas con un consenso. Muchas personas tienen que estar trabajando y verificando que esto se pueda llevar adelante para que haya una correcta administración de los fármacos. Una de las principales cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta son los errores en la administración de los medicamentos. Cuando ocurren estos, tenemos que ver que las instituciones cuenten con un registro de incidencias o una planilla de incidencia de errores o de que se alerte a los sistemas que se ha cometido un error. Primero, para dejar cuenta de que el error está cometido, y en segundo lugar, para que las personas vean que cuando se está tratando con un tipo de fármaco que puede no llegar a ser grave, haber administrado equivocadamente una dosis o haberse confundido en lo que se tenía que administrar, y esto no puede llegar a producir un error, debe quedar sentado igual que existe ese error. Entonces esa planilla se debe completar. Yo digo planilla porque generalmente es una planilla. Hoy en día también existen los registros de eventos también de manera virtual y que se envían directamente a distintos organismos, como pueden ser la vigilancia epidemiológica de errores en la administración de medicamentos. Pero todos ellos deben quedar registrados. Para evitar estos errores, una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer es verificar a través de varios mecanismos, ¿no? Pero uno de los principales para verificarlo es saber correctamente la identidad de la persona que nosotros estamos cuidando. Cada uno de estos procesos o subprocesos tiene que ser llevado adelante siguiendo el método científico, sabiendo que nosotros tenemos que hacer todo lo que sea la seguridad desde un primer momento y hasta el final. No tenemos que dejarnos librados al azar esta situación. Decía recién que intervienen muchas personas, diferentes grupos de trabajo dentro de las instituciones. Están los equipos técnicos de la farmacia, el resto de los colegas enfermeros, los jefes y supervisores de las áreas o los coordinadores de las áreas, y todos ellos tienen que estar trabajando en conjunto para garantizar la seguridad de la administración de los fármacos. En cuanto a saber que la administración de medicamentos, entonces hacer una formulación médica y el responsable es el médico, es el primero que tiene que tener por ahí conocimiento de que se administró de manera incorrecta un fármaco.
También, como les decía recién, la dispensación, quién lo provee, si es la farmacia, si es un servicio de almacenes generales o si es un servicio de droguería, tiene que hacerlo. Y después estamos nosotros con la preparación y la administración, que somos los responsables de estar en ese mismo momento en que se administró el fármaco. Nosotros sabemos que una de las principales cosas que nos competen como profesionales, y si no lo sabemos, acá lo vamos a aprender, que cuando administramos un fármaco, es el fármaco que el propio enfermero ha preparado. Entonces, yo preparo, administro, registro, y ese sería el proceso de la administración, con valoración previa y valoración posterior, o evaluación de los resultados. En cuanto a las reglas que nosotros tenemos que seguir, son aproximadamente 6 reglas, pero con 5 nos vamos a quedar. Administrar el medicamento correcto, les dije recién que eran 5 correctos: administrar el medicamento al paciente correcto y administrar la dosis correcta, en la vía correcta y en la hora correcta. Pero se podemos agregar muchos más, ¿sí? Saber qué es la preparación correcta indicada, que se hizo la dilución correcta del fármaco, que se administra en el tiempo y la forma correcta. Por ejemplo, si tenemos que diluirlo y pasarlo con otra solución a través de un goteo, que puede ser por vía enteral o parenteral, digamos por una sonda nasogástrica o por una venoclisis, el fármaco tiene que tener una dilución específica y nosotros también somos responsables de eso. Esas son las reglas básicas, estas 5: el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la vía correcta y el medicamento en la hora correcta. Son las básicas, pero hay otras que pueden llegar hasta 10 y en algunos casos hay muchísimas más. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos ya el fármaco precargado, diluido, preparado, como puede ser en lugares donde las farmacias están adecuadamente trabajando y de manera correcta han verificado todos los procesos? Bueno, nosotros debemos confiar en esa situación, pero no estamos exentos de verificar que si nosotros tenemos que dar un fármaco que está en una dosificación correcta, por ejemplo, le tenemos que indicar, administrar a una persona un medicamento de tanta cantidad de mililitros y nos mandaron una jeringa precargada que tiene el doble, el triple o el cuádruple. Bueno, no, nosotros somos los responsables, no porque lo mande la persona que está a cargo de la provisión en la farmacia, supongamos, vamos a saber o vamos a creer que esa era la manera correcta que teníamos que administrar. No, debemos verificar. Lo mismo pasa con las dosificaciones, ¿sí? La dosis correcta tiene que ser verificada siempre para saber que está coincidiendo con lo indicado por el médico, porque puede ser una modificación involuntaria y eso se convierte en un error que no fue realizado por nosotros. O sea, nosotros no nos equivocamos, pero también debemos verificar eso. Nosotros vemos que, la introducción. A ver, presentación de los medicamentos. Los pueden encontrar para la vía parenteral y para la vía oral. La vía parenteral tiene generalmente soluciones que se disuelven adentro de soluciones acuosas, agua, líquidos, en diferentes solventes, y vamos a poder administrarla. Pero la otra vía está un poco más complicada porque hay mayor cantidad de presentaciones. La industria farmacéutica todos los días desarrolla alguna nueva, pone en funcionamiento alguna nueva. Hay algunas que son muy innovadoras, por ejemplo las que son de liberación sostenida transcutánea, y ellas hacen que nosotros estemos bastante bien. Los otros días, digamos, con un implante subcutáneo tenemos medicamentos que a veces duran hasta 5 años o más de un año, y que se ayuda eso a que haya mayor adherencia a los tratamientos, a que no haya
que tener la constancia y la perseverancia de tomar el fármaco diariamente o con una frecuencia determinada, sino que uno se implanta ese tipo de fármaco, uno se implanta, la persona tiene implantado